para todos. Gracias, Olga, por la presentación. Al doctor José Fernando, gracias por la invitación. Vamos a iniciar de una vez con la presentación. El título con el cual hemos querido invitarlos a ustedes en la mañana de hoy es la situación de riesgo en Colombia. Voy a hacer una introducción muy breve para poder darle todo el espacio al mayor Edgar y al teniente Edwin Ortiz. Y en esta introducción que quiero hacerles en la mañana de hoy, sin entrar en política, lo que quiero decirles es que la situación que tenemos en Colombia es una situación, como todos lo sabemos, bastante sensible. Como lo decía ahorita Olga, y también cuando hablábamos ahora con el doctor José Fernando, hay tres situaciones o tres elementos en este titular de la situación de riesgo en Colombia que tenemos que tener muy presentes. El primero, la situación de pandemia, la situación de salud, en la cual todos los colombianos y el gobierno se ha empeñado en sacar el país de la mejor forma. Sabemos que hay unas situaciones especiales en que no se ha podido desarrollar una vacunación masiva. Esa ha sido obviamente una circunstancia dentro de esta situación de riesgo salud en la cual las unidades de cuidados intensivos están al tope. El segundo elemento en este contexto de riesgo público es la situación en la que estamos desde el punto de vista de la protesta social, de la situación económica del país, y ese es otro elemento que desafortunadamente ha hecho que la exposición desde el punto de vista del riesgo económico, riesgo país, la inversión en seguridad. Claudia está presentando su presentación. ¿Estamos con cuál presentación, Olga? Sí, continúe que ya van a hacer el cambio, no se preocupe. Listo, gracias. Estamos hablando de ese segundo elemento y es la situación social, económica que tiene el país. Y en esa situación económica vemos la tercera, que es la situación de marchas y bloqueos que se está presentando en el país. Y esa situación está desafortunadamente activando situaciones desde el punto de vista de inseguridad para los empresarios, de inseguridad a las personas, y es por eso que estamos acá con el mayor Bello, porque vamos a tratar en detalle unas nuevas modalidades y tipologías desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, repito los tres elementos a los cuales nos estamos enfrentando en este contexto de riesgo país. El primero, el de la pandemia. El segundo, la situación económica por la que está atravesando el país por el tema de operación económica y de cierres, obviamente, desde el punto de vista de la economía. Y el tercero, la situación de riesgo social a la cual nos estamos enfrentando, que viene con un componente de gran exposición de riesgo público. Ese es el gran contexto de este titular de la situación de riesgo en Colombia. Si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. En ese contexto, si me pasan a la próxima diapositiva, vamos a ver dos imágenes y es la exposición en la que estamos teniendo en la ciudad de Medellín, en Antioquia y en el país. En la imagen del lado izquierdo ustedes están observando lo que está sucediendo y cómo ha amanecido en días pasados la situación de bloqueos y de transporte en el oriente. Lo que se ha presentado en la ciudad de Medellín desde el punto de vista de vandalismo y la situación que todavía se está presentando en Buga y todo lo que observamos el fin de semana pasado que se presentó en el Valle del Cauca. Entonces tenemos que estar muy atentos que esa situación desde el punto de vista de la marcha social y la marcha pacífica es lo que todos los colombianos esperamos que se mantenga en este momento. Pero desafortunadamente nos estamos enfrentando a una situación de vandalismo y de bloqueos en las vías en diferentes partes del país. Y tenemos que tomar todas las medidas de prevención a nivel personal, la seguridad de cada uno de ustedes y de las empresas, porque en cualquier situación, si esta dinámica del país va a continuar, esperemos que no, pues podemos tener situaciones desde el punto de vista de bloqueos, situaciones de vandalismo frente a nuestras casas, frente a nuestros conjuntos y desafortunadamente en el día a día que nosotros manejamos. Entonces, sobre eso es que tenemos que prestar mucha atención y manejar dos elementos muy importantes que quiero dejar en este slide o en esta presentación, y es a nivel de ustedes como personas y su familia manejar el elemento comunicación, y a nivel corporativo una comunicación asertiva y cultura de autoprotección.
Esos dos elementos son fundamentales. Hoy con el Gaula vamos a ver obviamente unas situaciones y tipologías que se están presentando y como le decía yo a la doctora Olga y al doctor José Fernando, más adelante miraremos cómo podemos por medio de la Cámara Colombiana y la SIC darles a ustedes unos documentos que estamos preparando con ellos de medidas de autoprotección a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de sus empresas. Continuemos con la próxima presentación, por favor. ¿Cuál es el impacto a hoy, cifras de Camacol, que ha tenido el sector construcción? Más de 1.524 proyectos paralizados en toda esta situación que se está presentando en Colombia. Y como consecuencia de eso, tenemos más de 420.000 familias afectadas. Esta es una cifra que hay que tener en cuenta, todo lo que está pasando en este momento con el tema de esta protesta social que se está presentando. Continuemos con la otra presentación, por favor. Para finalizar y darle ya la palabra al mayor Bello, el mensaje y la introducción que quería hacerles a ustedes es que tenemos que estar atentos y alertas a lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra empresa, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y que seamos solidarios con las instituciones militares, con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea y la policía. Nosotros no podemos dejar a la fuerza pública a un lado en esta situación que se está viviendo en el país, y tenemos que estar acompañándolos de manera real, no solamente desde el punto de vista de los mensajes, sino también cómo podemos nosotros ser solidarios institucionalmente con la fuerza pública que en este momento está tratando de mantener la democracia en el país. Ya con esta breve introducción, quiero darle la palabra al señor Mayor Bello, comandante del Gaula. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Presento un saludo especial al doctor José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a la doctora Olga Abad, de la Fundación ASIC. En primer lugar, agradecer por la invitación, expresarles un saludo de parte de todo el mando militar, el señor comandante del Ejército, del comandante de la Cuarta Brigada y del director de los Gaulas, y agradecer por la invitación, porque creo que es el mensaje que en esta coyuntura nacional debemos presentarle al país y al resto de gremios. Decir que unidos somos más fuertes y que agradecemos la oportunidad de nosotros poner a su completa disposición todas nuestras capacidades, en este caso como Gaula Militar. La siguiente ayuda, por favor. Rápidamente les quiero explicar cuál va a ser la organización y cuáles son los objetivos que tenemos previstos para esta presentación. Como tal, son tres objetivos principales. El primero es explicarles, mostrarles a ustedes de una manera muy rápida y somera qué es el Gaula, por qué fundaron en el año de 1996 los Gaulas. Segundo, explicarles cómo trabajamos. Y por último, darles a ustedes unos tips y unas recomendaciones en cuanto a, como lo decía mi mayor Rogelio Echeverry, de autocuidado en cuanto a esta situación de la extorsión y el secuestro, que es nuestra especialidad. Decirles de manera muy rápida que nosotros, en cuanto a los lineamientos estratégicos que tiene el Ejército Nacional, uno de ellos es atacar las finanzas de los grupos al margen de la ley. Las finanzas, o de donde ellos se nutren económicamente, vienen principalmente de dos vertientes: del sector o del negocio del narcotráfico y de la extorsión. A diferencia del narcotráfico, la extorsión es algo que es muy fácil para los bandidos llevar a cabo. El delito de la extorsión es un delito que no se puede atacar como el resto de delitos, como por ejemplo el homicidio, como por ejemplo el robo. Es un delito que es muy atípico. Es por esto que en el año o en la década de los 90, cuando vivimos toda esa época de violencia fuerte en Colombia, se crean por disposición presidencial los Gaulas. Acá hago una acotación especial. De pronto ustedes han escuchado que también hay Gaulas de la policía, y es que se crean Gaulas de la policía y Gaulas militares.
los dos con la misma misionalidad, combatir la extorsión y combatir el secuestro. ¿Por qué solo estos dos delitos? Está comprobado, de acuerdo a estudios de seguridad, de acuerdo a estadísticas, que el delito de la extorsión y el delito del secuestro son los delitos que más afectan la sensación de seguridad de una región. Un secuestro bota o manda al piso todos los índices económicos, políticos, sociales, culturales de una región. Es por eso que nosotros combatimos y es por eso que damos estas charlas de prevención ante el secuestro y ante la extorsión. Explicarles rápidamente cómo trabajamos nosotros como Gaula. Nosotros tenemos un ciclo, que es el que ustedes pueden ver ahí en esa gráfica, donde nuestro punto de partida es la prevención. Por eso es que agradezco de antemano esta invitación, porque es por medio de estas charlas de prevención que nosotros podemos bajar esas estadísticas de extorsión y secuestro, en este caso acá en el departamento de Antioquia. Con la prevención, ¿nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos capacitar a la población civil, nosotros buscamos acercarnos a la población, tener un vínculo directo, que sepan a dónde pueden acudir en caso de ser víctimas de alguno de estos flagelos, y también buscamos obtener información de inteligencia. Esa información que por medio de un ciclo nosotros la procesamos y la convertimos en inteligencia, después pasa a un proceso de judicialización. Y aquí hago una acotación especial para toda la sala. Nosotros como Gaula Militar trabajamos de la mano con el CTI de la Fiscalía. Actualmente yo tengo adscrito a mi unidad militar 14 investigadores del CTI de la Fiscalía, 8 que trabajan en la parte rural de Antioquia y 6 que trabajan en la parte del Valle de la Aburrá, y son ellos los que hacen todo ese proceso de judicialización. Es decir, que ese es como el bonus que tiene el Gaula Militar. Siempre trabajamos de la mano con el CTI, ellos siempre nos acompañan en todos los procesos, en todas nuestras operaciones, y ellos son los que nos dan pie a ese último punto, que son las operaciones militares. Siguiente ayuda, por favor. A partir del momento le voy a dar el paso al teniente Ortiz, donde vamos a explicar como tal qué es esta problemática que está afectando al país y que está afectando actualmente al departamento. Como lo decía el señor mayor Rogelio Echeverry en la introducción, la extorsión, específicamente la extorsión más que el secuestro, es un delito que los bandidos aprovechan la situación coyuntural del país. Cuando nosotros nos dicen es que están disparadas las llamadas carcelarias o están disparadas las llamadas extorsivas, lo que pasa es que los bandidos se aprovechan cuando hay una situación negativa importante en el país. Me explico. Por ejemplo, ahorita con las protestas sociales, cuando en una región hay algún evento de homicidios múltiples o mal llamadas masacres, los bandidos aprovechan esos momentos para empezar a realizar esta cantidad de llamadas. Es un delito o es un negocio, como ellos lo llaman, que para ellos es muy fácil realizarlo. Lo único que ellos necesitan para llevar a cabo un negocio extorsivo es un teléfono celular. Ellos no necesitan nada más. Entonces, a partir del momento, y el segundo objetivo de esta presentación, como les decía, es explicarles de acuerdo al Código Penal las definiciones de secuestro, las definiciones de extorsión, la diferencia entre una extorsión y una estafa, decirles que de acuerdo al Código Penal se encuentran tipificadas aproximadamente 7 tipos de extorsión y darles unos ejemplos muy puntuales de cada una de estas modalidades. Ese va a ser el segundo objetivo de nuestra presentación, que vuelvo y le repito, va a estar a cargo del teniente Ortiz. Y por último, vamos a dejar un bloque muy pequeño para responder de pronto alguna pregunta, para si tienen alguna inquietud, cualquier asesoría que nosotros les podamos brindar, para eso nos encontramos acá. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, doctor José Fernando, doctora Olga, y le doy el paso al teniente Ortiz. Bueno, buenos días, mucho gusto, soy Freddy Ortiz, teniente del Ejército Nacional, adscrito al Gaula Militar Antioquia. Actualmente me desempeño como oficial de prevención. Sean bienvenidos a esta charla sobre extorsión y secuestro. Acá vamos a conocer cuáles son las modalidades que el delincuente emplea
y las recomendaciones para no ser víctima de estos flagelos. Es un honor para mí tener el privilegio de ser el expositor de esta presentación. Bueno, ya entrando en materia, les voy a hablar sobre el delito del secuestro. Siguiente ayuda. Bueno, básicamente el secuestro es la privación, retención o detención ilegal de una persona en contra de su voluntad. Y en ello se desprenden dos clases, que está el secuestro simple y el extorsivo, donde el secuestro simple se define como aquella práctica que tiene como fin arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. Ya dentro del secuestro extorsivo, tiene como fin sacar un provecho de la retención ilegal de una persona. Incluso esto se hace con fines políticos o publicitarios. Siguiente ayuda. A su vez, dentro de estas clases hay unas modalidades que son dos. La del selectivo, aquí básicamente el delincuente busca a su víctima de forma estratégica, observando sus condiciones sociales, que tenga buena capacidad económica o sea de importancia política o social. Dentro del colectivo, o también conocido como pesca milagrosa, se secuestra un grupo de personas y dentro de esas personas se escoge aquellas que se puedan obtener provechos económicos. Siguiente ayuda. ¿Cuál es el modus operandi del secuestrador? Bueno, inicialmente estudia a su posible víctima, observa las rutinas que tiene, el medio en que lo rodea, estudia los horarios y recorridos, hace un análisis de los familiares. Esto lo puede realizar con días de anticipación, ya sean semanas o incluso hasta meses. Siguiente ayuda. Ya dentro del delito de la extorsión, que básicamente es ejercer presión mediante amenazas para obligar a actuar de manera determinada y obtener así su propósito. Siguiente ayuda. Reproducimos el video. Qué pena, yo creo que no lo están escuchando. Básicamente, ¿qué hace el delincuente en este video? De forma sutil extrae la información al ciudadano. Aquí es donde oculta su verdadero propósito. ¿Cómo lo realiza? Mediante encuestas presenciales o telefónicas, como estábamos observando algunas imágenes acá, o a través de mensajes de correo electrónico o redes sociales. No. Yo creo que el video no está reproduciendo el audio. Bueno, ¿cuáles son los medios que el delincuente emplea para realizar esta extorsión? Bueno, tenemos cuatro medios que son los más frecuentes, que son la carta extorsiva, en donde el delincuente envía un escrito con un contenido amenazante. La directa, básicamente el delincuente llega hasta nuestra residencia y nos hace la exigencia económica de forma presencial. Esto se presenta en unos municipios acá de Antioquia, que a continuación los vamos a mirar. La llamada telefónica, básicamente a través de llamadas extorsivas. Y las redes sociales, a través de una modalidad que nosotros la hemos denominado como sexting o sextorsión. ¿Continuamos?
Bueno, dentro de las modalidades nosotros hemos sintetizado 5 modalidades que son como las más frecuentes acá en nuestro departamento de Antioquia. Continuamos. Tenemos la modalidad carcelaria. Básicamente en esta modalidad se hacen pasar como comandantes de grupos de guerra, como ELN, grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Utilizan un lenguaje violento. ¿De dónde extraen esta información? Muchas veces la obtienen a través de los directorios telefónicos o a través de las redes sociales. Cuando realizan estas llamadas, estos delincuentes le pueden hacer la exigencia de elementos que no se pueden conseguir de un momento a otro, o son muy difíciles de adquirir, como botas de combate, municiones, dinero, o incluso le piden camuflados, uniformes de uso privativo de la fuerza. Todo esto lo hacen a través de la intimidación y verdades a medias. Ya más adelante en las recomendaciones les voy a decir por qué las verdades a medias. ¿Continuamos? El delito de la sextorsión o la extorsión de... aquí la víctima es contactada a través de las redes sociales. Acá se crea una amistad entre una persona y otra. Con el tiempo se va afianzando esta amistad, se van realizando videollamadas, se van enviando mensajes y crean una relación. Por lo general, quienes son más propensas a este tipo de extorsión son las mujeres. De todas las edades, ya sea adolescentes o mujeres adultas, son muy propensas a este tipo de extorsión. Una vez creada la confianza, el delincuente le solicita a esta persona que se tome un registro o que le envíe fotografías, videos, quitándose la ropa. Una vez este delincuente tiene ese material, ese contenido, esas grabaciones, genera o procede a generar la extorsión, la intimidación, a través de que le dice, bueno, si usted no quiere que yo divulgue este contenido o este material, usted debe hacerme una consignación de 500.000 pesos por yo no divulgar este tipo de imágenes. Inmediatamente la víctima en ese momento se va a sentir intimidada porque no quiere que en ningún momento salga ese tipo de contenido a la luz pública. Al momento de hacer el primer pago por este tipo de extorsión, el bandido completó su propósito, que es que esta persona caiga en el juego. Entonces, muy importante, y dentro de las recomendaciones que nosotros damos, es no aceptar invitaciones de personas desconocidas. No sabemos cuál es la intención de esa persona que se encuentra al otro lado del computador, y mucho menos compartir información íntima. ¿Continuamos? Bueno, dentro de las modalidades también tenemos la devolución de bienes. Aquí básicamente el delincuente hurta un automotor, como lo podemos ver, ya sea un vehículo o una motocicleta, toma contacto con la víctima y se hace pasar por un supuesto intermediario. Este a su vez le hace la exigencia económica para la devolución del bien. Nosotros siempre le hacemos las recomendaciones que si en algún momento usted es víctima de una situación de esta, de inmediato debe poner en conocimiento a las autoridades competentes para que tomen acción pronta a este tipo de delitos. Una vez que usted pague una extorsión, con el tiempo no se lo va a poder quitar a este delincuente. Bueno, seguimos. Bueno, la modalidad del falso servicio. Esta es una modalidad no nueva, pero muy poco conocida. Básicamente esta modalidad se está dando a partir de solicitudes falsas para la prestación de un servicio a domicilio.
Nosotros hemos tenido varios casos con constructoras que han enviado material a diversos municipios, diversas veredas, y les ha ocurrido esto. ¿Cómo funciona o qué es esta modalidad del falso servicio? Pues una vez contactada la víctima, piden un servicio. Por lo general este servicio lo piden en zona rural, y en un punto determinado del camino el delincuente llama al conductor de este vehículo. Previo a eso, este delincuente ya le ha pedido a la empresa los datos del conductor, haciéndole creer que es para orientarlo y darle una ruta por la cual no se vaya o no vaya a tomar un camino diferente al que él está ordenando. Al momento de llamar el conductor, estos delincuentes le dicen que ha entrado a un territorio de injerencia de X grupo armado. Le dicen: lo tenemos vigilado, no haga movimientos extraños, y le ordenan suministrar un número a un familiar. En ese momento emplean algo que nosotros lo denominamos como una llamada tripartita. Muchas veces lo hacen con la misma empresa, en donde el delincuente llama al dueño de la empresa, le dice: señor Daniel, nosotros tenemos secuestrado al conductor de su vehículo, para que nosotros no le quememos la carga, no le dañemos el vehículo, y mucho menos quitarle la vida a su empleado, debe pagarnos X cantidad de dinero. Cuando esta modalidad no funciona, ocurre que llaman a uno de los familiares, y la misma situación. Llaman al familiar, le dicen: mi señora, tenemos secuestrado a su hijo, se encuentra acá en esta vereda. Si no accede a las exigencias económicas que nosotros le pedimos, ya no lo vuelvo a volver a ver. En ese momento, pues, los familiares, en el desespero, en la angustia de saber que su familiar está siendo víctima de uno de estos delitos, la familia por lo general siempre accede a estas exigencias económicas. Hace unos días se nos presentó un caso muy específico en el municipio de Ituango. Hicieron un servicio a domicilio de materiales de construcción, lo llevaron a X vereda. Todos conocemos que acá en nuestro departamento de Antioquia, por la topografía, no en todos los sectores podemos tener señal de celular. Lo contactaron, hicieron que el conductor en cierto punto se detenga, y justamente o precisamente en ese punto no había señal. Llamaron a la empresa en ese momento angustiado, porque de inmediato trataron de tomar contacto con este conductor, no les contestó. Nos llamaron a nosotros. Afortunadamente nosotros habíamos dado unas capacitaciones por allá, por este sector. Nos llamaron a nosotros, tomamos contacto con ellos, le dijimos que justamente habían caído en una modalidad de falso servicio, y todo salió bien. Bueno, continuando con esta modalidad, cuando la familia realiza el pago, ya sea la familia o sea la empresa que realiza el pago a través de cualquier cuenta bancaria o empresa de giro, le dicen a la empresa o al familiar: bueno, mi señora o señores, ya tenemos el dinero, gracias por acceder acá y no permitir que su empleado o su familiar sufra las consecuencias, vamos a proceder a liberarlo. Pero básicamente en ningún momento está secuestrado, no le ha pasado nada, simplemente los delincuentes tienen un libreto bien configurado, bien conformado de las posibles situaciones que puedan pasar. Todo esto es a través de intimidación y presión psicológica. Continuamos. La modalidad de los grupos
armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Básicamente este tipo de extorsión sí es presencial, es decir, el delincuente llega hasta su domicilio a pedirle la exigencia económica. O muchas veces citan a las víctimas en lugares de influencia del grupo subversivo, como se los decía, básicamente en sectores rurales. Realizan atentados terroristas para mostrar sus capacidades, para demostrarle a la población qué son capaces de hacer si no acceden a estas exigencias. Para infundir temor, declaran a esa posible víctima como objetivo militar. Utilizan un lenguaje característico como camarada o compañero. Inicialmente se identifican quiénes son. O sea, no hay pierde con eso. Asimismo, envían mensajes escritos con logotipos alusivos a estos grupos armados. No sé si hasta el momento tenga alguno de los que está participando en la capacitación alguna pregunta sobre estas modalidades de extorsión. Bueno, continuamos. Siguiente ayuda, por favor. Bueno, dentro de las recomendaciones que nosotros les damos o les decimos, ¿qué es lo que ustedes no deben hacer? Inicialmente, compartir información personal en las redes sociales, tales como el teléfono, dirección, ubicaciones o fotografías con menores. En esta ayuda gráfica podemos mirar qué es lo que ustedes no deben hacer. ¿Sí? Importante eso, porque el delincuente tiene todo el tiempo del mundo para verificar estas redes sociales. Una vez ubica a su posible víctima, la estudia. Como se les decía anteriormente, esto lo puede llevar días, semanas, incluso hasta meses. Entonces es muy importante ser muy celoso con la información que se comparte a través de estas redes sociales. Continuamos. ¿Qué hacer ante una llamada de carácter extorsivo? Inicialmente, guardar la calma, calmarse. Yo sé que después de una llamada extorsiva es muy difícil serenarse o estar calmado o estar dentro de sus 5 sentidos, porque nadie está preparado para recibir una llamada de estas. Como se los decía anteriormente, el delincuente utiliza un lenguaje grotesco, amenazante, intimidante, por lo cual a nosotros nos desorienta y no sabemos qué hacer en ese momento. Inicialmente, si es posible, guarde o identifique muy bien el número. Escuche cuidadosamente o si tiene la posibilidad, grabe. Gracias a las aplicaciones y a la tecnología hay muchas aplicaciones para grabar llamadas y para tener identificador de llamadas que también son muy buenos. Una vez usted llame, trate de identificar el sexo, si es hombre o mujer, la edad aproximada, voz, acento y tonalidad, identificar si tiene algún parentesco, si usted en algún momento ha escuchado esa voz, si usted la relaciona de pronto con algún familiar o con algún vecino. Y los ruidos en el ambiente, si está en la zona urbana o está en la zona rural. Eso es muy importante tener conocimiento de ello. Asimismo, cuando usted sufra o se presente una situación de estas, solicite de inmediato la asesoría de personas expertas. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros brindamos o hacemos referente a su residencia? Intégrese a un frente de seguridad local, conozca a sus vecinos, conozca a qué se dedican, qué hacen. Informe a las autoridades competentes sobre los hechos sospechosos que puedan pasar sobre su barrio o sobre su sector donde vive. Y ubique posibles escondites. Ya dentro del trabajo, evite establecer rutinas en los horarios y las rutas.
Por ejemplo, el día de hoy tomé esta calle para desplazarme hasta mi zona de trabajo. Cuando me regrese voy a tomar otra ruta. Yo sé que esto puede ser tedioso, complicado, pero sí es muy importante aplicarlo, porque como les digo nuevamente, el delincuente siempre va a estar pendiente y va a estar atento a mirar qué es lo que usted hace, qué es, cómo se mueve, cómo se desplaza, en fin. No hay que darle la oportunidad a este tipo de delincuentes para que nos haga caer en su juego. Y ya con los menores, instruir a nuestros hijos para que no suministren información personal a desconocidos. Como les decía anteriormente, no sabemos quién está al otro lado del celular o de la pantalla de un computador. Y mucho menos que sus hijos hagan alarde de los bienes que tienen. Es muy importante eso. Ser muy reservado con las cosas que se tienen, porque como les digo nuevamente y se lo reitero, el delincuente emplea todo tipo de datos, todo tipo de información, y él crea una base de datos para después de un tiempo llamarlo con propiedad, decirle, bueno, hablo con el señor Freddy Ortiz, el dueño de la empresa X. Bueno, en este momento usted está siendo vigilado, nosotros sabemos cuál es su recorrido, el que hace, cuál es su horario, cuántos empleados usted tiene. Al momento usted de recibir esa información, se va a sentir intimidado, se va a sentir vulnerable. Entonces, muy importante no caer en esos engaños de esos delincuentes. Básicamente, el 90% de las extorsiones en Colombia las comete la delincuencia común. Un 5% las cometen los grupos armados organizados y el otro 5% las hacen los grupos delincuenciales organizados. Entonces, son datos muy específicos que los hemos venido trabajando desde años pasados. Básicamente, los departamentos con mayor índice en este momento de extorsión son Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar. Dentro de Antioquia tenemos 5 municipios que se han visto más afectados en esta pandemia, que son Medellín, Itagüí, Bello, Río Negro y Yarumal, que se han visto realmente afectados. Como les digo nuevamente, el bandido no para de ingeniárselas para obtener estos recursos económicos. Continuamos. Ya para terminar, usted no es víctima de extorsión cuando no da a conocer sus éxitos personales, familiares y financieros a ninguna persona o red social. Protege sus datos e información física y virtual, tanto de lo personal como lo laboral. Establecer códigos o claves de seguridad y un árbol telefónico con sus familiares para confirmar información en caso de estar en alguna situación de riesgo. Desconfiar de supuestas llamadas de asesores, integrantes de autoridades judiciales y o de tránsito que solicitan información personal para la actualización de las bases de datos. No prestar atención a correos, mensajes de texto, WhatsApp, donde hagan exigencias o amenazas. Tome nota y hágalo saber a las autoridades competentes. Nunca enviar o recibir giros de dinero que no hayan sido concertados con la familia, amigos o conocidos, porque podría verse inmerso en una situación de carácter extorsivo. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros brindamos a la población. De igual forma, ahí en pantalla aparecen nuestros números celulares directamente con Gaula Militar Antioquia. Asimismo, nosotros contamos con una línea nacional gratuita que es la 147, que está habilitada las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde allí se encuentra personal altamente calificado y especializado que le va a atender sus dudas y preguntas que tenga relacionado con estos delitos.
No sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta relacionada con el tema de la extorsión o del falso servicio, que son pues una modalidad, como yo se los decía anteriormente, no es nueva, pero es muy poco conocida y básicamente se da a las empresas que prestan los servicios a domicilio. Entonces, yo estoy atento acá. Cualquier pregunta que tengan me la pueden formular y acá les doy la respuesta. Buenos días, yo tengo una pregunta, si me escuchan, ¿cuál es la diferencia entonces entre el gaula militar y el gaula de policía? ¿A cuál debe acudir la gente en un momento dado o a los dos en su momento? Bueno, como se los decía anteriormente, mi mayor bello, los dos gaulas cumplimos con la misma función, con el mismo objetivo, que es combatir la extorsión y el secuestro. Entonces, los dos libres de elegir con quién puede colocar la denuncia o hacer el conocimiento de este caso con las autoridades. Para de pronto, y qué pena, para complementar ahí la respuesta a esa pregunta, la principal diferencia entre gaula policía y gaula militar radica en lo que yo les decía al inicio de la presentación, el trabajo que nosotros tenemos coordinado de manera permanente con el CTI de la Fiscalía. Es de conocer de todo el personal que nosotros como Ejército Nacional no tenemos funciones de policía judicial. Es decir, nosotros no podemos hacer investigaciones ni adelantar procesos judiciales. Entonces, por eso es que nosotros contamos de manera permanente con apoyo del CTI de la Fiscalía. Pero también es de aclarar que en este momento nosotros trabajamos, o de acuerdo a la coyuntura nacional, trabajamos la gran mayoría de casos de la mano con el CTI, con el Gaula de la Policía. Trabajos, lo que nosotros llamamos operaciones coordinadas e interinstitucionales, porque el Gaula de la Policía son muy fuertes en estos procesos investigativos y nosotros muy fuertes en la parte operativa. Entonces, como les decía al teniente, somos unidades creadas bajo la misma intención y bajo la misma misión, pero con procedimientos y formas de cumplir la misión de manera distinta. Estaba mirando en pantalla que preguntaban sobre la línea nacional gratuita. Simplemente usted marca de su celular 147, llamar, y ahí se pueden comunicar con nosotros. No es necesario anteponer el numeral o el asterisco, simplemente 147, llamar, y ya toma contacto directamente con nosotros. Yo tengo una pregunta, pero creo que es como más para Rogelio, o no sé, pues para ustedes. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas frente a la posible extorsión, pues, o problema que tenga uno de sus empleados de extorsión o de cobro por algo, pues, porque sabemos que estos trabajadores viven, pues, en barrios donde se puede presentar, pues, mucho esto? Entonces, ahí las empresas, ¿cómo actúan y cómo son responsables frente a esto? Doctora Olga, como le decía al inicio de la presentación, el delito de la extorsión es un delito que lo podemos considerar como atípico. De acuerdo y por consideraciones judiciales, sin entrar de pronto en profundidad en el tema, nunca nosotros como autoridad competente vamos a poder realizar algún procedimiento, ya sea una operación, un plan de entrega o una captura, por el delito de extorsión sin una denuncia previa. Sabemos que la extorsión, como le explicaba el teniente, atenta contra el patrimonio y la libertad personal de los ciudadanos. En cuanto a su pregunta puntual de qué responsabilidad tendrían las empresas, es menester y es preciso hacer esta acotación en este escenario, que los que tienen o los que tienen el deber de hacer esas denuncias ante las autoridades competentes,
ya sea ante el CTI de la Fiscalía o el Gaula de la Policía, son las empresas, de denunciar cuando se presente alguna situación, cuando se presente algún caso. Es bueno hacer una diferencia y hacer esta aclaración. Llamar a la línea 147, como les decía ahorita el teniente, que funciona como un call center a nivel nacional, o a los números que estaban ahí en pantalla en el último slide de la presentación, que ya son los del Gaula Militar. Llamar no quiere decir denunciar. Cuando uno habla de denuncia es cuando se abre una noticia criminal, cuando se sientan frente a un policía judicial y él abre un nuevo SPOA con un caso en específico. Llamar no significa denunciar, pero las empresas son las que tienen la responsabilidad, más que jurídica, es esa responsabilidad moral de realizar las denuncias cuando sea su empresa como persona jurídica o con alguna persona natural de sus empresas que sea víctima de un caso de extorsión. Porque vuelvo y le repito, ese va a ser nuestro primer requisito en cuanto a la investigación judicial para nosotros poder adelantar algún procedimiento. Muchas gracias. Por aquí tenemos una mano levantada. Adelante. Yo creo que eso es Franco. Sí, Olga, pero hay una partecita para complementar ahí tu pregunta y es la siguiente. El tema de capacitar las empresas es muy importante, las empresas y las personas, porque en lo que explicaba ahorita el teniente Ortiz y el mayor Bello, hay unas modalidades de extorsión que se están presentando en donde piden colaboración. Y cuando se presenta el tema de la colaboración, que para la causa, que tarjetas prepago o cualquier otro elemento, eso no se tipifica a nivel penal, y esto es increíble lo que les voy a decir, como si fuera un delito, porque supuestamente no hay coerción y ustedes le pidieron fue una colaboración. Entonces, poder ya desde el punto de vista de elementos materiales probatorios, demostrar de que hubo una coerción, una amenaza a la vida, a la integridad de una persona, no es fácil, y los delincuentes se están actualizando cada día para saber cómo le sacan el cuerpo a la acción de la justicia. Entonces, es muy importante ese tema de las capacitaciones en las empresas, y no solo a las empresas, a los familiares de todos los colaboradores en las empresas, porque cuando a veces una persona es retenida, así sea que no, y escúchenme bien, así no esté siendo amenazada o con coerción, llaman a un familiar, el familiar no se puede comunicar con la persona, entonces aduce que supuestamente está retenido, secuestrado, y como nos ha tocado en estos días con el Gaula, se están entregando sumas de dinero a personas que no se ganan 2,5 millones de pesos y están entregando hasta 5 o 6 millones de pesos que para que liberen la persona, y la persona en ningún momento estaba retenida o secuestrada. O sea, la situación de modalidades por servicios. Están llamando a las empresas a que presten un servicio, a que hagan una cotización, a que se muevan a organizar un tema, una estructura en un apartamento, en una finca, especialmente en fincas o en sitios, sí, en zonas rurales o perimetrales, o perímetros en donde no hay una buena, en donde hay exposición obviamente a grupos de delincuencia común y organizada, y la modalidad de prestación de servicios, como lo explicaba ahorita el teniente Ortiz, está en gran apogeo. Llaman a las empresas, ya han hecho inteligencia desde el punto de vista social, quién es la recepcionista, quién es el de compras, y por ahí se le van entrando a usted como si ya fuera usted una persona conocida en la empresa, y solicitan servicios, y luego se presentan los temas de extorsión o supuesto secuestro. Creo, Olga, que con eso traté de cerrar y complementar lo que explicaba el mayor Bello. Muy claro, Rogelio, muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Gerencia OFB, que tiene la mano levantada. Obed. Hola, buenos días. Ya. Buenos días. Primero, felicitar y agradecer a la Cámara por esta iniciativa tan importante. Segundo, hacer un reconocimiento a la institucionalidad, en este caso, Gaula Militar, pero también al Gaula Policía Nacional, por ese trabajo, por ese esfuerzo, por ese desempeño. La verdad es que uno se queda sorprendido con ese sentido de patria,
de compromiso y de responsabilidad con la que se ve que manejan este tipo de cosas. Mi respeto y mi saludo. Yo tengo 2, 3 inquietudes específicas. Una que la desprendo de lo que preguntó Olga, porque entiendo que la pregunta más allá, y posiblemente esté equivocado, me corregirá Olga en un momento determinado, es que yo entendí la pregunta fue en términos de, venga, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? Pero creo que sería más bien una consulta jurídica. Si ante el accionar de una banda, de un delincuente, por un proceso extorsivo, algún empleado se llega a ver afectado por esa situación, ¿cierto? Es una acción que están tomando contra la empresa, contra la gerencia, pero en un acto irracional, absurdo, van y toman acción contra un empleado que no tiene nada que ver, pero que es como un mecanismo de presión. Entendería que esa sería la pregunta, y si no fue, pues yo la hago en ese sentido. Segundo, preguntarle a... ¿Ibas a decir algo, Olga? No, señor. Tranquilo, Okay. adelante. Segundo, preguntarle con todo respeto, pues, porque por eso quise comenzar haciendo un reconocimiento por ustedes, ¿sienten que tienen los recursos suficientes para atender esta horda de delincuencia en esta área específica de extorsión? Cuando digo recursos me refiero a los recursos humanos, el personal es suficiente para brindar la asesoría y el acompañamiento adecuado, sienten que tienen las herramientas, los recursos suficientes para ello. Y digo recursos humanos al menos porque es que los recursos técnicos y judiciales uno sí ve que son restringidos. No se pueden tomar ciertas acciones si no es por orden judicial, por ejemplo. No se pueden tomar acciones si no es por una orden judicial y esa orden solo la da un juez, y eso toma tiempo, eso ya es un proceso, ya eso se escapa a lo que el mayor decía, ya no es una asesoría, sino que ya es, ya cuando se abre el SPOA, ya cuando se abre la denuncia formal como tal, ya pierde cierta posibilidad el Gaula como tal, y ya queda a la espera de la posibilidad de que un juez sea el que ordene eso. No sé si fui claro con la inquietud, y les agradezco muchísimo la conferencia. Bueno, muy buenos días, gracias a ti por tu pregunta, pero quiero de pronto precisarlo un poquito más en 2 líneas. El tema de la responsabilidad de las empresas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista ético, yo creo que todas las empresas estamos con la gran responsabilidad de acompañar a nuestros empleados y de respaldarlos cuando se presenta una situación, hablemosla inicialmente en la tipología de extorsión. El tema de capacitar las personas y los equipos, como les digo, con unos casos que nos ha tocado tratar en estos días con el Gaula, Ejército, nos dimos cuenta de que una vulnerabilidad son las familias del personal y de los colaboradores de cada una de las empresas, y la gente sabe que a veces las empresas desarrollan capacitaciones en temas de autoprotección y acompañamiento con la fuerza pública, llámese componente Ejército o el componente Policía Nacional, pero en esa parte el tema de capacitación, y recuerden cuando iniciamos la presentación les hablé de 2 elementos, la comunicación asertiva y efectiva en las empresas, sobre todo las situaciones de amenaza y de riesgo a las que estamos expuestos en Medellín, en Antioquia, en el país, y 2, el tema de la cultura. Nosotros todos a veces entramos en la rutina y en el día a día. Creemos que lo que está pasando en Colombia solamente está pasando, y lo digo de una manera muy respetuosa, en la ciudad de Cali, ahorita que tenemos la situación crítica en Buga, y creemos que esas situaciones no pueden llegar a tocar, repito, la situación personal, familiar de cada uno de nosotros o la situación de las empresas. Entonces, esos 2 elementos quiero ser enfático: comunicación
y generar cultura en las empresas. Y esa cultura tiene que ir hasta las familias, que son un eslabón muy sensible en este momento. Es algo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de responsabilidad empresarial, de tratar obviamente de generar, porque tenemos que desarrollar niveles de blindar a nuestros grupos de interés, a nuestra familia y a nuestros colaboradores. Y en el tema jurídico, lo que quiero decirte es, si la extorsión se está presentando y están utilizando al empleado para llegar a la empresa, pues la empresa tiene toda la responsabilidad. Y si la situación está pasando con el empleado y no toca la esfera de la empresa, pues la empresa tiene que ser solidaria y acompañar obviamente a ese empleado. Y aquí el mayor Bello pues me va a complementar. Cuando hablábamos al inicio de la presentación y antes de darle la respuesta al señor que intervino, agradecerle por sus palabras de reconocimiento. Eso es lo que nos motiva a diario para seguir trabajando por este país que tanto lo merece. Cuando hablábamos de la complejidad de que para atacar la extorsión tenemos que conocerla, hacía referencia especialmente a este tipo de preguntas. Nosotros no trabajamos la extorsión en todos los lugares de la misma manera. Cuando nosotros conocemos lo que nosotros llamamos como el ambiente operacional, que está constituido por diferentes variables, tenemos que analizar cómo es la cultura en ese sector, qué enemigo delinque en ese sector, cómo es la topografía del sector, porque no en todos los lugares se presentan los mismos tipos de extorsión. Por ejemplo, ¿y qué es lo que yo más rescato o qué es el valor agregado de esta presentación? A este gremio en puntual de la parte de construcción es en el que más se está presentando el tipo de extorsión de falso servicio. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar y acceder primero a la información, a los teléfonos, a los contactos. Segundo, ustedes sí o sí tienen que hacer trabajos a domicilio, tienen que desplazarse hasta estas zonas rurales, hacer apreciaciones de primera mano. Entonces, aquí se presenta ese tipo de extorsión. Si yo les hablo, por ejemplo, del suroeste antioqueño, allá se presenta otro tipo de extorsión que sí es más presencial, que sí es donde llegan estos bandidos y golpean en las casas, golpean en las fincas, dejan panfletos. Entonces, primero es entender el fenómeno para poder atacarlo. Segundo, en cuanto a de pronto, más que yo utilizar este escenario para hablar de mis limitaciones, le quisiera hablar es de las estrategias que nosotros estamos empleando para, aún con las limitaciones, cumplir la misión. De manera muy somera le digo que el departamento de Antioquia es el único departamento del país en el que estamos radicados 4 gaulas militares. Acá en Antioquia está el Gaula Militar Antioquia, que es el que yo comando, que tengo 86 municipios de los 125. Existe el Gaula Militar de Oriente para los 23 municipios del Oriente, y asimismo existe el Gaula Militar Urabá y el Gaula Militar del Bajo Cauca. Esto se lo cuento para decirle que son estrategias que ha diseñado la Fuerza y el Comando Superior para suplir esa limitación que nosotros tenemos en cuanto a pie de fuerza. Y yo con 86 municipios y 64 efectivos que tengo, pues ¿qué he diseñado? Tenemos grupos permanentes en cada una de las subregiones. Por ejemplo, les comento un proyecto que estamos nosotros adelantando en el suroeste con la Alcaldía de Venecia, donde estamos en la construcción y en la adecuación de una casa gaula. Las casas gaulas son estrategias que nosotros tenemos para tener de manera permanente personal del Gaula y de la Fiscalía más cercano a la población civil, para que estemos en un contacto cercano, vuelvo y repito, para que la gente se acerque, se asesore y denuncie. Y así mismo lo estamos haciendo con un grupo permanente en el Valle de la Aburrá, con un grupo permanente en el sector de Ituango, y ahorita tengo un grupo permanente en el municipio de Yarumal. Entonces, vuelvo y le repito, más que las limitaciones, que las tenemos en toda la fuerza, las tiene todo el país, el ejército no es ajeno a la situación económica actual del país. Nosotros también se nos ha en ocasiones y hemos visto disminuciones de nuestro presupuesto, pero no son excusas para nosotros seguir cumpliendo la misión. Al contrario, nos obliga a cada día a reinventarnos. Mi mayor Rogelio Echeverri decía algo muy cierto,
que así como nosotros como fuerza pública día a día vamos perfeccionando nuestros procedimientos, los bandidos también día a día van implementando nuevas estrategias para quitarle y para lograr extorsionar a la gente. Con esto termino la intervención. Hay que ser, y por eso es tan importante nosotros capacitar a las cabezas visibles de cada una de las empresas, porque yo soy un convencido que nosotros debemos capacitar a esa gente que más adelante pueda ser multiplicadora del conocimiento. El primer eslabón, y a lo que yo más le invierto, es a la prevención, porque de ahí, o sea, por eso mi eslogan es anti-extorsión, prevenirme a la extorsión. Ya cuando hay una extorsión tipificada que ya se lleva a cabo, bueno, son los procedimientos y todo lo que hablábamos ahorita, de nuestras operaciones militares como tal. Pero nosotros en estas capacitaciones es donde nosotros le tratamos de decir a la gente y tratamos de explicarles cuál es ese nuevo modus operandi. Y los bandidos ponen en el estado de miedo y pánico, que es ese estado donde la gente escucha y ve cosas que no existen y no toman decisiones razonables. Por favor, quiero hacer hincapié en esto. Cuando hemos visto los últimos casos, el último caso que tuvimos la semana pasada, que es el por qué estamos hoy aquí sentados y por qué se dio esta reunión gracias a la intervención y acá la invitación de mi mayor, es porque cuando a alguien le hablan de su familia, cuando a alguien le nombran o le mencionan el nombre de su hijo, ya no piensan absolutamente nada más, sino en consignar plata. Y desafortunadamente es plata que se pierde. El último caso fueron 2 familias, cada una que consignó 6 millones de pesos, familias humildes, familias que trabajan a diario así como ustedes y nosotros, y que desafortunadamente lo que hacen es quitarle su dinero. Entonces, agradezco y nuevamente le doy un reconocimiento por el saludo que nos da y espero que haya sido se le haya dado respuesta oportuna a la pregunta. Tenemos 2 personas más con la mano levantada. Si quieren, les damos la palabra a ellos 2 y vamos cerrando, pues, como en cumplimiento del tiempo que ya vamos pasaditos. Le doy primero la palabra a Carlos Eduardo Arredondo, que la levantó primero, y luego a Luis Carlos Acosta, y ya pues ahí terminamos. Si les parece, más bien cuadramos otro espacio. Carlos, adelante. Hola, buenos días. Yo quisiera comentar otro tipo de extorsión que ha venido haciendo carrera y pienso que algunos ya la hemos vivido, que eso es la extorsión informática. Resulta que los hackers se nos están metiendo a los computadores de la empresa, se roban la información y después nos vienen a extorsionar inclusive en dólares. Son hasta hackers extranjeros, no desde Colombia. ¿A quién recurre uno ahí? Porque es un poco distinta al tipo de extorsión que hemos hablado ahora. ¿Cómo superamos pues esas dificultades? Bueno, Carlos, tu pregunta muy acorde. Hoy el enfoque que estábamos desarrollando, Olguita, era el tema de secuestro, de extorsión y lo que pasa acá, pero podemos, Olguita, hacer una con la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional para mostrar toda la estadística de lo que Carlos nos está diciendo. Y te cuento, Carlos, que el tema de ciberseguridad está disparado. Mucha gente denuncia, mucha gente no denuncia porque los hackers llegan a información sensible de las empresas, del tema tributario, personas que dejan videos y cosas íntimas también en servidores, pasan muchas cosas. Y el tema de ciberseguridad y el tema de ciberextorsión, repito, está en un nivel muy alto de impacto en Colombia, en Latinoamérica. Tenemos unas cifras bastante importantes que le pasaré también a la doctora Olga para compartirlas con ustedes este mismo fin de semana para que les vayan compartiendo esos tips. Sobre el tema de ciberdelitos, el 60, casi 70% de lo que pasa en Colombia no se denuncia. Y como lo decías tú, Carlos, les llega a ustedes un manual, les llega, mejor dicho, un protocolo de pago en bitcoins, por lo general, para que obviamente quede trazabilidad sobre esos pagos y recuperar la información. Y no voy a decir nombres pues por este medio, pero nos ha tocado aquí empresas muy grandes, pero hablo muy grandes, del top de las 15 empresas más grandes del país, ubicadas algunas aquí en Medellín, en donde nos ha tocado obviamente ayudar oportunamente para tratar de recuperar la información que les tratan de congelar en servidores, y fuera de eso ir a mirar el tema de trazabilidad y temas de blindaje. Pero lo decía muy claro el mayor Bello,
la mayoría de las empresas trabajan en mantener, Olguita, la infraestructura de TI, pero nadie trabaja el tema de prevención en ciberseguridad, porque con todo respeto, la mayoría de nuestros ingenieros lo que hacen es mantenernos funcionando nuestro correo electrónico y todo el tema desde el punto de vista de tráfico. Entonces, Carlos, la invitación es que desde ahora se acompañen por personas o empresas que hay aquí en Colombia para trabajar el tema de ciberseguridad desde la prevención. Mirar qué puertas traseras tienen ustedes, qué firewall tenemos que obviamente mejorar en las empresas, porque hay empresas que no invierten en el tema, obviamente, tener capacidades de defensa. Y el tema es un tema de defensa y un tema, obviamente, desde el punto de vista de cultura también en el manejo de la seguridad de la información. ¿Cuántos de ustedes mandan información sensible por WhatsApp? ¿Cuántos de ustedes sabían que si yo quiero ingresar o un hack, no, ni siquiera un hacker, si yo quiero mirar cuál es el tráfico que está pasando en una empresa, inmediatamente intervengo el Wi-Fi de la empresa? Escúcheme, hay N cantidad de tipologías sin necesidad de ser un super hacker para intervenir un Wi-Fi de una empresa, de una casa, y yo desde ahí empiezo ya a recibir todo el tráfico de datos que está pasando por su celular y por su empresa, por su computador. Entonces el tema de ciber amerita, Olga, una charla de 45 minutos para hablar de qué es lo que está pasando, cuáles son las tipologías y cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de infraestructura y técnicas en defensa, Olga. No sé si con eso, Carlos, pues te trato como de responder de la forma más breve tu pregunta. Ok, muchísimas gracias. Mil gracias, Rogelio, sí lo programaremos. Vi que Luis Carlos por aquí nos bajó la mano, no sé si la había levantado por error. No, la levanté con una preguntita pequeña. Dinos, Luis Carlos, adelante. Sí, bueno, después de agradecer y felicitar a nuestros fuerzas de seguridad, quiero contarles una cosita rápidamente. Rogelio, algún día que nos volvamos a encontrar te cuento puntualmente a lo que va a referir, pero es esto. Los que estamos orgullosos de la existencia del Gaula, y estamos orgullosos como antioqueños y como colombianos, que nos duele la situación que está, ¿cómo estamos tranquilos de que de pronto esa habilidad, esa inteligencia que tienen los delincuentes para generar confianza en nosotros, no la han tenido para penetrar y de pronto para permear también los gaulas, y que dentro de los gaulas haya uno que de pronto podamos decir, este hijo de madre está dañando la imagen bonita que tienen los gaulas? No sé si me refiero a que algunas veces ha habido elementos perniciosos que han hecho que de pronto algunas personas digan que algo no funciona. No sé si me entender, Rogelio. Adelante. Claro, está claro. Mira, vamos a partir de un principio, y es la sensatez y la naturaleza humana. El eslabón más débil en una organización de fuerza pública o empresarial es el ser humano. Y decir que es infalible o que todas las personas son incorruptibles en la fuerza pública sería un ideal, porque desafortunadamente se han presentado situaciones en las cuales en la misma fuerza pública hay personas, obviamente, que se han descarrilado, y es el reflejo de lo que es el país. Hay gente buena, hay gente mala. Pero lo que sí puedo decirles es que en las unidades especiales, los procesos de confiabilidad de estas personas, que también lo hemos hablado en otras exposiciones con la Cámara Colombiana de Infraestructura y con ASIC, es ese. Tenemos el ejército y la policía pasan por polígrafos a su personal de cargos críticos, y ellos les hacen estudios financieros, económicos, porque obviamente la normatividad desde el punto de vista de la idoneidad de un hombre de la fuerza pública y en un cargo como el Gaula, en donde tienen y manejan información crítica, Luis Carlos, es esencial. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en un 99.9% podemos confiar en nuestra fuerza pública, y la fuerza pública y las unidades especiales, porque el Gaula es una unidad especial, son personas muy bien seleccionadas, escogidas, y que se les desarrollan unos procesos de confiabilidad muy estrictos. Pero como te digo, no podemos decir que se pueda presentar o se hayan presentado incidentes. Sí, se han presentado, pero son mínimos por el tema, obviamente, de la condición humana, y ese eslabón es el más sensible desde el punto de vista de la cadena de la seguridad, Luis Carlos. No sé si con eso respondo tu pregunta, y si el mayor Bello me quiere complementar. Luis Carlos.
Sí, no, completamente, Rogelio. Algún día te contaré para tu conocimiento de cosas que han pasado pues en tanto tiempo en mi pueblo o en mi empresa y a mí personalmente. Te contaré. Perfecto. Okay, gracias. Bueno, entonces, pues yo quiero cerrar o terminar este espacio tan enriquecedor dándole las gracias pues a la institucionalidad, al Gaula, a la policía, al ejército, pues en el nombre mío, en nombre de la fundación, de las empresas que hacemos parte de la fundación y de la Cámara, porque realmente sabemos o somos conscientes que la gran apuesta ahora es apoyar la institucionalidad y apoyar a todas las instituciones como ustedes que nos cuidan, agradecerles también todo ese trabajo que hacen pues entregando su vida pues y su compromiso por cuidarnos y por mantenernos. Rogelio, vamos a aceptar pues como tu invitación para trazar una agenda con la CCI para hablar de todos estos temas que nos competen como organizaciones, porque estamos convencidos pues que solamente unidos y trabajando articulados podremos salir adelante en la construcción de un mejor país. Muchas gracias a todos y a ustedes, pues Rogelio, mayor y teniente, por acompañarnos en este espacio. Yo no sé si José Fernando todavía está y quiere pues hacer un cierre. Yo creo que él se tenía que ir porque ahora tienen otro evento pues aquí en la Cámara. No, Olga no está acá. Ah, bueno, listo. Entonces, pues en nombre de la CCI también, pues les extiendo pues como un agradecimiento especial a ustedes y a todos los asistentes y ya pues una vez tengamos como una agenda para desarrollar, se las compartiremos para seguir ampliando los temas que nos inquietan a todos. Muchas gracias. A ti, Olga, gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Chao, saludos. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Saben que cuentan con su Ejército Nacional y su Gaula Militar en todo momento. Que Dios los bendiga. Así es. Cuídense mucho y que Dios los proteja siempre. Muchas gracias.